Bueno, pues ya son las 7 de la noche con 14 minutos y ya está lista nuestra mesa de análisis. Quiero presentar en primer término, pues de izquierda a derecha, a don Manuel Ramos Gurrión. Manuel, ¿cómo te va? Bien, Héctor, muchas gracias. Gracias Como por siempre, invitarme. es un honor tenerte aquí en el estudio, uno de los hombres, pues prácticamente que más conoce la historia de Veracruz, yo creo que de los últimos 40 o 50 años para acá. El Dime. honor es mío por estar aquí contigo. Gracias. Y yo recuerdo, bueno, te recuerdas de la época de don Fernando, pero ya estabas ya firulando desde don Agustín Acosta Lagunes y de Rafael Hernández Ochoa, ¿es correcto? Un poquito más atrás. ¿De verdad? Sí, sí. Murillo Vidal, Más atrás, López Arias. Don desde el Fernando nos Choco. invitó a un grupo de jóvenes a participar en la campaña política de él. En 1962, Ahí empezaron tus primeros pininos dentro de la el política. grupo de jóvenes que invitó a López Arias, todavía hay muchos que están actualmente en vida, pues recordamos muy bien a don Fernando López Arias. Fíjate que además cómo ha corrido agua bajo el río y un Veracruz tan diferente que tenemos hoy al que te tocó vivir, Manuel. Por supuesto, son otras las dimensiones, otro estado, otro país. 8 millones de habitantes en Veracruz, mi Yes, querido Manuel. yes. Laura Rodríguez, ¿cómo te va? Qué gusto verte. Pues un gusto estar aquí contigo, Edgar, y aprovechando usar los suéteres en esta época de frío que todavía nos pega. Especialista en temas de seguridad, articulista y columnista del portal y sobre todo académico, ¿verdad? Has hecho mucho tiempo la academia y has incursionado también en política, no por el PRI, ¿verdad? No, estuvimos en el Partido Socialdemócrata como candidato externo ciudadano, me invitaron y en esa época decía yo que sí a todos, me dijeron, ¿quieres ser candidato? Y dije sí. Entonces lo vi como una oportunidad para Eso está discutir, padre. para debatir, porque yo creo que en Veracruz eso es lo que se requiere, también debatir los temas, Ajá. que haya aportaciones a partir de eso. Don Paco Licona, es un honor tenerte aquí. Y ahora te presento pues como presidente de este foro de economistas del estado de Veracruz, que en estos tiempos de crisis financiera y económica, qué importante es la presencia de un principio de organización como este foro, Paco. Así es, Edgar, y me da mucho gusto antes que nada estar aquí en tu programa tan escuchado en casi todo el estado de Veracruz y hasta donde llegan las ondas de ustedes. Eh, lo importante de este asunto es que este foro que tú mencionas, pues aglutina diferentes ideologías de todas, por eso es un foro plural de economistas veracruzanos que estamos viendo la situación actual como una exigencia para nuestra participación. Hay que entender lo que está pasando con la política, pero antes hay que entender qué es lo que lo está generando, qué es lo que está pasando con la política en una situación de crisis económica bastante complicada y de crisis de credibilidad por parte de la ciudadanía. Entonces hay que explicar las cosas como son y nosotros estamos tomando como base las cifras oficiales, pues para decir nuestra situación, no posición, sino nuestra situación de análisis para que las personas del Estado pues conozcan la realidad de lo que está sucediendo con su ingreso, con su trabajo, con sus gobernantes también y sobre todo con las expectativas de crecimiento económico y de desarrollo que tiene el Estado. He leído con una gran atención el gráfico de Jalapa, ahí está Áticos Licona, periodista, un periodista joven que viene al relevo. Yo le decía a Vaqueiro, Áticos, que ya los columnistas viejos ya estamos muy leídos, ya les toca a ustedes participar pues en esta nueva corriente. Áticos Licona lleva las riendas de Política al Día, uno de los portales más leídos en el estado de Veracruz, sobre todo porque una peculiaridad se dedica a pura política y a los veracruzanos nos gusta hablar nada más de política. ¿No, Áticos? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, te agradezco la invitación y sí, efectivamente, como dices, estoy muy preocupado ahorita en este momento porque pues, la tercera parte de Política al Día está aquí. No sé qué estar haciendo las demás personas. ¿Quién se quedó cuidando el changarro? Ahorita que regresemos a ver qué cosa hicieron esos cuates. Te agradezco mucho y no, al contrario, yo creo que hoy voy a hablar muy poco porque cuando estoy con mi papá siempre he tratado de aprender, de abrevar del conocimiento. Y hoy qué mejor que estar aquí con don Manuel Ramos y con Lauro Rodríguez, que estoy escuchando en toda la trayectoria que tiene. Y de ti, vengo a aprender, ojalá. No, hombre, bienvenido, tengan paciencia, gracias. Áticos Licona. Pues yo creo que Manuel Ramos Gurrión, una de las preguntas obligadas
es que, bueno, siguen los cambios, aunque no toca ahora al Poder Ejecutivo, sí toca al Congreso del Estado, ¿no? Llega Paco Portilla, ¿no? Y la verdad es que Paco Portilla es un hombre de una gran experiencia y me da la percepción de que viene a enriquecer el Congreso. Pero es más sabio tu punto de vista, Manuel Es un Ramos. excelente colaborador, Paco. Bueno, yo lo conozco hace muchos años, precisamente en la época Ajá. de don Rafael Lanas Ochoa, cuando Paco Era de los aparece, chavos, ¿verdad? Que venían aparece en el empujando. escenario político de la entidad con una muy buena estrella, además de su capacidad que demostró desde un principio. Fue subsecretario de gobierno, procurador, ocupaba varios cargos, presidente municipal de su tierra natal. Creo que está colocado en una posición pues privilegiada para aportar la experiencia que tiene en esa nueva función. Y nadie más autorizado para hablar de temas de seguridad que Lauro Rodríguez. ¿Crees que fue una caída para arriba? Él estaba en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es una posición sustantiva dentro del gobierno del Estado y para la propia seguridad veracruzana, y ahora lo mueven a una secretaría, pues donde va a ser cuestiones burocráticas. Yo le preguntaba hace un rato que si fue una caída para arriba, él dice que no. Yo creo que no, porque no es una secretaría cualquiera, no solamente tiene que ver con lo administrativo, sino que es realmente donde se hace el discurso legislativo. Tienen el control realmente la Secretaría General de llevar a cabo los trabajos. Lo que leen los diputados, el presidente y el secretario lo hacen en esa secretaría y ellos lo avalan, obviamente, tienen el personal. Y ellos, esta secretaría es sustantiva en el Congreso, es de una importancia fundamental para ella. Y yo creo que releva a una gran persona, un gran personaje, que no se nos olvide que la persona que se nos fue, que estaba en esta secretaría, pues fue una personalidad dentro del Congreso. Muy sensible su muerte. Muy sensible, estuvo 12 años, él fue diputado. Yo recuerdo alguna vez, allá por el 97, que fui a algunas reuniones en representación de la asesoría económica del gobernador y él estaba como representante del Congreso en esas reuniones con presidentes municipales. Era yo muy joven, tenía yo 23 años, pero ya andábamos en esas batallas de hacer las cosas bien, ¿no? Y era una persona que regañaba a los presidentes municipales como diputado, Estás hablando Loyo Ramos, obviamente, y les decía, tienen que hacer las cosas bien, tienen que invertir el recurso bien, tienen que hacerse en cosas que no sean superfluas y los vamos a vigilar. Era un hombre que les hablaba de frente y les hablaba duro. Encontrar un poquito de maña política, mi querido Paco Licona, pues la presencia de Paco Portilla le da un ingrediente político muy interesante al Congreso, ¿no te parece? Así es, y sobre todo yo quisiera referirme a la perspectiva política de ese puesto en este momento. Ajá. Porque en la política ya sabemos y estamos acostumbrados a verle los espolones solamente a los cardenales, refiriéndonos a la cuestión de los que están en el primer plano, Sí, es cierto. en el gabinete. Pero yo vería también que ese puesto, con la necesidad que hay en este momento de manejo político en la entidad, pues ese cargo que tiene ahora el licenciado Francisco Portilla, pues lo puede proyectar hacia donde él pueda, porque su capacidad lo puede llevar allá, no por el encajonamiento del puesto, sino su propia personalidad, su propia característica de conocer el tema jurídico y además por conocer el tema político. Hay quienes opinan que es un puente de enlace entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Es una concordancia entre Duarte y el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, la presencia de Paco Portilla, Áticos Licona. Sí, bueno, al momento de que él está pasando precisamente del Poder Ejecutivo, lo están mandando, como tú dices, bueno, pareciera que se cayó para arriba. Yo me uno, como dirían los diputados, a favor de todo lo que han dicho aquí mis compañeros. Y sí, realmente llega por una coyuntura de algo que sucedió que nos sorprendió a todos. Yo me tocó conocer a don Mauro Loyo, al Loyo Ramos, matando a otra persona. No mates a Mauro Loyo, que ese todavía está vivito. Y la verdad es que era una persona muy querida, muy respetada, y yo creo que tiene todo el campo abierto Paco Portilla para hacer su propia dinámica, para crear nuevos puentes, como tú bien dices, y pues bueno, pues ahora tratar, yo pensaría más bien que debería haber una sana distancia entre el Ejecutivo, ¿no? Es lo prudente institucionalmente hablando, ¿no? Sí, algo de un puente puede ser, pero hasta ahí, nada más un puente de comunicación que aquí a veces no se da. Llega Manuel Ramos Gurrión, llega un poco trompicada
Yolanda Gutiérrez Carlín a la Secretaría de Protección Civil en un marco de sospecha y sobre todo se habla de que participa en esta enorme deuda que tiene el sistema de agua potable y saneamiento de Veracruz por 1,000 millones de pesos y sobre todo que llega etiquetada pues bajo la marca de Héctor Yunes Landa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre Yolanda Gutiérrez Carlín? Yo no creo que se etiquete a una persona por comentarios que sean de esa naturaleza. Conozco a Yolanda perfectamente. Es hija de un excelente amigo nuestro que tuvimos y que lamentablemente ya desapareció, de Yayo Gutiérrez, que fue una gente muy calificada en todos los sentidos, periodístico, intelectual, político. Ella es una muchacha que se ha formado bajo ese apoyo. Yo tengo la seguridad de que ella va a hacer un gran papel ahora en esta nueva función que tiene. Lo pasado, bueno, pues todo mundo siempre se hablará de eso, pero nunca se comprobará si fue cierto o no. Eso es lo que hay que partir de esa base. Y yo quiero aprovechar el comentario de los compañeros para destacar la personalidad de Francisco Loyo Ramos. La generación a la cual perteneció Francisco Loyo Ramos es la generación a la cual nosotros ahí surgimos. Yo tengo el honor de haber sido presidente del Comité Estatal del PRI en los años 70. Creamos el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, antecedente de lo que ahora es la Fundación Colosio. Nuestro presidente de esa Fundación Colosio, ahora y antes CEPE, era don Emilio G. de Villarreal. Y el secretario de CEPES, como así le llamamos, el CEPES, ¿cómo no? Yo me acuerdo del CEPES. Era el licenciado Francisco Loyo Ramos. Él colaboró con nosotros. Que ninguna parentesco tiene contigo, ¿verdad? Absolutamente, él es de la cuenca. Pancho es un gran elemento que yo conocí, que nos aportó, junto con Emilio, una excelente experiencia para ello. Cuando Reyes Heroles vino a Veracruz en el 72, el CEPE se encargó de hacerle aquí un acto en donde toda la intelectualidad veracruzana recibió a don Jesús Reyes Heroles una noche aquí en el Teatro del Estado. Y ahí los dos, tanto Gidi como Pancho, fueron los que instrumentaron ese acto inolvidable que está registrado en los anales de la historia política de Veracruz. Fíjate que el CEPES es, digamos, la filial estatal del IEPES, ¿verdad? Sí es, ahora Fundación Colosio. Ahora la Fundación Colosio, efectivamente. Ahí se iba yo. Voy a hacer un corte, Lauro Rodríguez, pero brevemente, sobre el tema Yolanda Carlín antes de ir al corte. Brevemente, te lo ruego. Mira, yo personalmente no la conozco, sé que es una persona preparada, sé que tuvo pues algunos temas ahí álgidos cuando manejaba las cuestiones de las aguas. Yo lo que sé es que en materia de protección civil hay pocas personas que tengan un perfil adecuado para llegar ahí. Se requiere preparación, se requiere gente que se forme y en eso carecemos mucho, no solo en Veracruz, sino en México. Yo creo que si la buena intención de Yolanda y el trabajo que haga puede destacar, ese es el momento para hacerlo porque no es especialista en el tema y es un tema álgido. Bueno, pues la lleva bien librada hasta el momento. Vamos a ver qué dice Paco Licona y Atticus Licona, pero esto después del corte. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En Contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad.
Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. Cámbiate ya. Conéctate al mundo con Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. Cámbiate ya. Conéctate al mundo con Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Digicable evoluciona. Ya son las 7 de la noche con 34 minutos. Estamos en Contacto en la mesa de análisis de los viernes. Y bueno, pues a Paco Licona, el tema Yolanda Gutiérrez Carlín, por favor. Bueno, yo he escuchado con atención lo que dicen los compañeros panelistas y la verdad yo respeto mucho esa opinión, pero a raíz de su nombramiento y de todo lo que se ha manejado en estos últimos días, yo he estado tratando de no tocar el tema, irme con el carril de una denostación o de una defensa a ultranza hasta no tener elementos. ¿Y cuáles son esos elementos que yo espero y que busqué? En primer lugar, busqué qué cosa habían hecho o dicho las autoridades fiscalizadoras del Estado. Contraloría del Estado, Orfis, qué han dicho de la actuación administrativa de Yolanda Gutiérrez Carlín. No encuentro nada. Voy por el otro lado. ¿Qué ha dicho Yolanda Gutiérrez Carlín ante todas las cosas que se han manejado en la prensa de lo que ella ha hecho mal? Tampoco he escuchado de parte de ella ninguna defensa ni nada por el estilo.
Entonces yo lo que veo aquí es un hoyo negro en el que yo no quisiera caer porque no tengo los elementos como para decir que su gestión fue sucia. Ok. Atticus Licona, Yolanda Gutiérrez Carlín. Bueno, aquí como dirían los sabios de la antigüedad, la esposa del César no solamente debe ser honrada, sino también parecerlo. Y desafortunadamente en cuestiones de política no se maneja igual que como en la ley, por ejemplo, en el aspecto penal. En el aspecto penal, aun cuando en los dos debería ser de que eres culpable, eres inocente hasta que se demuestre, la verdad es que en la parte penal primero te meten al bote y después averiguan. Y aquí en cuestiones de política esa es completamente al revés y se dan muy pocos casos en los cuales se les fincan responsabilidades a alguien, como por ejemplo lo que apenas ayer se acaba de informar del exdirector del IBEA. Pero esos casos como el de Álvaro Castillo son muy extraños en el gobierno del Estado. Lo que creo que tiene que hacer ahora en cuestiones de protección civil es ejercer la ley que ya existe. Como decía la diputada Ana Lilia Ledesma, la ley está. Yo no veo por qué sea necesario tener que subir al Congreso para hacer un llamamiento, un exhorto a los presidentes municipales para que apliquen la ley. La ley está. Bueno, ahora tiene enfrente, tiene un trabajo bastante grande y pues bueno, pues esperemos por el bien de Veracruz que le vaya bien. A ver, don Manuel Ramos Gurriano, te voy a tirar un buscapiés. Saca el tema, el New York Times, el tema de Pepe Murat, a quien tú conoces, saca el tema del hijo de Fidel Herrera Beltrán y las enormes riquezas y los departamentos allá en Nueva York, en la zona más exclusiva, donde un departamento mínimo vale 6.1 millones de dólares y máximo 30 millones de dólares ahí frente a Central Park. ¿Qué lectura nos arroja, sobre todo porque viene de la prensa internacional, todo este tipo de denuncias? Yo pienso que son signos de los tiempos, Edgar. Estamos inmersos actualmente en un proceso de carácter electoral. Sí, señor. Lógicamente, vamos a conocer no solamente ese tipo de sucesos, sino otros más, como ya están apareciendo. Es muy respetable la opinión de una línea editorial como el New York Times. ¿Hasta dónde? Volvemos otra vez al asunto de la culpabilidad o no culpabilidad. ¿Hay veracidad en ello o no? Entonces, tiene entonces que investigarse realmente a fondo si eso existe y que los pueblos interesados de conocer su versión. Pero insisto, estamos inmersos en este proceso y estamos viendo muchas cosas de estas. Vamos a seguirlas leyendo diariamente, porque eso prácticamente es parte de una actividad a la cual nos tenemos que acostumbrar en esta época. Estamos en un proceso en donde, bueno, es la lucha por el poder de los partidos políticos, del gobierno actual. Entonces, todas las herramientas, todos los utensilios, todos los argumentos que utilizan, siempre tendrá como finalidad la de buscar poder denigrar a personas para poder conquistar la voluntad de otras y lograr el poder. A ver, Lauro Rodríguez, pero si camina como pato y tiene el pico de pato y las alas de pato, pues entiende que es un pato, es ¿no? Un pato. Ahí el antecedente de Fidel es indiscutible y el de Mora también con su historia negra. Hay que hacer dos lecturas del tema New York Times. Sí, Primero, recordar que el dueño ahora de ese periódico es Carlos Slim. Cierto, es muy interesante. Y obviamente la línea editorial de un periódico la determinan los dueños muchas veces. Una. Dos, que se hace una investigación no solo de mexicanos, sino a nivel internacional de quienes han comprado casas en Estados Unidos utilizando prestanombres, en este caso empresas construidas es profeso para que no aparezca su nombre y sea la empresa la que aparezca que contrató esto. Esta es la segunda lectura. El New York Times no creo que se haya aventando el punto de sacar una información que no sea verídica, porque en el sistema jurídico de Estados Unidos le lloverían demandas si eso fuera falso. Y prácticamente lo dejarían en bancarrota. Okay. Entonces, yo creo que la información que dieron fue veraz. El asunto es que el rebote que le pega aquí a los mexicanos es de dónde sacaron esos recursos para hacer estas operaciones. Bueno, ya Murat dijo que fue la suegra, que fue heredado, que
que él nada más era Que el tenía aval, una que no la abuelita compró, que le bueno, daba. sí, que tenía una abuelita multimillonaria. Y así todos, de repente, cuando un político se ve expuesto en sus riquezas, me llama la atención que todos lo heredaron, que Sí, tuvieron sí, parientes sí. ricos. Es una Habría salida que muy investigar común. a esos O a las ascendientes, abuelitas, a en las todo abuelitas, caso. si tenían la olla ahí de dinero. Y eso se relaciona también con el otro tema, el de HSBC en Europa, Es también, correcto. de que hay depósitos de muchos El primer ministro de personalidades, Inglaterra está metido ahí. claro, que hicieron depósitos para evadir impuestos, y entre ellos hay mexicanos también. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo mexicanos inmersos en procesos de corrupción. Y por otro lado, la tercera lectura tiene que ver con lo que está haciendo México. El Senado señor. platicando y discutiendo una ley de transparencia que no termina de salir, una ley de transparencia que realmente permite mucha opacidad. Estamos hablando de un sistema anticorrupción que no opera. Bien lo dijo el presidente Peña Nieto. Tenemos 30 años hablando de esto, desde el 82 que se crean las contralorías con Miguel de la Madrid, porque antes no había de él, con su tema de renovación moral en la campaña. Correcto. Pero no hemos avanzado. Seguimos en el lugar 103 en los rankings de transparencia internacional entre 175 países. Seguimos siendo el país corrupto, el país que la reforma estructural necesaria de este país es contra la corrupción, no cualquier otra. Todas las reformas estructurales están fracasando por el tema corrupción. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Don Paco Licona, por favor. Bueno, mira, nosotros en Política al Día hemos manejado este tema. Y en el sentido de que estamos hablando de el país que es el líder del mundo, Estados Unidos, donde la seriedad periodística no es un juego, no es tan relajado como podemos ver aquí en México. En Estados Unidos el criterio editorial ha tirado presidentes de los Estados Unidos, Con el Watergate, sí. Watergate y muchos más, donde estamos viendo que nadie te publica algo si no está plenamente comprobado, porque en Estados Unidos la gente percibe que un periódico miente y lo dejan de comprar. No es como aquí, que aquí hasta les da orgullo lanzar cohetes al aire sin ningún sostén, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que con esa premisa y en ese fundamento de la seriedad de un periódico de Estados Unidos, que no porque sea un socio mexicano van a doblar ellos su criterio editorial de toda una vida. No es un periódico que nació ayer ni que pensamos que se vaya a quitar mañana, ¿no? Entonces el prestigio de un periódico no está siendo utilizado aquí en el país como debiera, por una razón. Cuando en estos días, ayer y antier, en el Congreso mexicano, ha habido una tibia exigencia para que eso se aclare, ¿no? En el caso, por ejemplo, del diputado veracruzano jalapeño Uriel Flores Aguayo, lo que hizo es pido que a ver que él diga si el que compró los bienes es su hijo. Así no es. ¿No? Y quiero ver si ya el gobierno está tomando medidas para investigar. O sea, es una posición bastante tibia, Sí. que no está aprovechándose el bagaje del contenido de la noticia que está saliendo de un periódico de Estados Unidos. Muy bien, Paco. Oye, yo me recuerdo, Atticus, que la revista Forbes hace algunos años publica en su portada y en su artículo principal que Fidel Herrera formaba parte de los 10 políticos más corruptos de México, ¿no? Aunado a lo que se está debatiendo. Sí, la revista Forbes ha sacado, la lista de Forbes también ha sacado incluso de Al Chapo Guzmán como de los más ricos del mundo, ¿no? Sí. Realmente luego es dependiendo de las mediciones que se hagan, y como bien decían, el asunto aquí no solamente es de lo que se diga o pueda decir, sino de lo que se compruebe o no se pueda comprobar. Okay. Y en este caso, en cuanto al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, bueno, pues también aquí quien debería decir algo sería el ORFIS o el órgano superior de fiscalización, y no dicen absolutamente nada, no van a decir nada porque calladitos se ven más bonitos. Y lo que sí es que a mí me pregunto también cómo es que se dieron cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos con las cuentas de los mexicanos, con las casas de los mexicanos, y no me queda duda de que debe ser seguramente una cooperación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el mismo gobierno de Estados Unidos, es un buen punto, derivado de la nueva ley, de la ley FACTA, que por sus siglas en inglés, y que de ahora en adelante seguramente todos los mexicanos que estaban tratando de llevar sus cuentas a Estados Unidos, pues se lo pensarán dos veces.
Yo lo que sí también quisiera saber es qué pensarán los verdaderos multimillonarios de México que estén diciendo, mira, este cuate por una casita se lo están agarrando, ¿no? Qué pena, qué vergüenza. Deberían agarrarlo por las casotas y otras que al final de cuentas esto están haciendo quedar a la Casa Blanca como pues, un juego de niños, al final de cuentas. Déjame cerrar el panel, Manuel Ramos Gurrión, con el tema de las candidaturas. Todavía son precandidaturas a las posiciones federales que están en disputa la primera semana de junio. El PRI sostiene que se van por aproximadamente de 21, yo creo que se llevan 18, es lo que sostiene en una primera instancia Alfredo Ferrari, ¿no? Hay otros quien opinan que la parcela del PAN va a crecer y los partidos, la chiquillada también dice que va a tener alguna presencia, incluido el PRD, que está tan dividido en estos tiempos. Dada la crisis económica, política y social que está viviendo la sociedad veracruzana, ¿cómo ves la perspectiva del PRI rumbo a las elecciones federales? Pues muy complicada, no es tan fácil, sobre todo en este proceso electoral en donde la competencia se ha multiplicado más, sí, señor, en donde el electorado pues está totalmente preocupado por qué les van a ofrecer los candidatos a diputados federales. Y por otra parte, no tenemos que dejar de reconocer, actualmente el PRI no tiene la mayoría en el Congreso de la Unión. Tiene una tercera parte de las posiciones políticas. Esto quiere decir que el jefe político, en este caso el presidente, no tiene el respaldo en el Congreso de la mayoría de diputados. ¿Qué se necesita? Lograr la mayoría en el próximo proceso electoral para que el propio jefe político llegue con un respaldo al final de su mandato que le permita participar en el proceso de sucesión. Si no se logra, tendremos otra vez que ser partícipe de un escenario muy complicado para el partido, para el gobierno, para el país. Muy bien. Eso es muy importante. Lauro, la misma, ¿qué se espera para Veracruz en materia electoral? Sí voy. Mira, las elecciones intermedias como esta tienen una característica. Ganan las estructuras. Y en el caso de Veracruz hay 3 estructuras grandes para competir. La del PRI verde, porque el PRI hace mucho que no compite solo. El partido realmente que tiene mayor votación, mayor estructura solo es el PAN. El PAN es la segunda fuerza y el PRD. Entre esas 3 fuerzas políticas se van a disputar los distritos de Veracruz. El PRD históricamente, si no vemos la última elección, si no vemos mucho más que eso, tiene buena presencia en 2 distritos. El PAN deberá tener por ahí en 6, 7 distritos muy buena presencia. ¿Sí? ¿En 6, 7? Sí, oh. Sí. Eso no quiere decir que se gane, porque si se da uno cuenta las elecciones pasadas, los candidaturas se ganaron por 1,000, 2,000 votos en algunos distritos que son conflictivos. Jalapa Rural, 2,000 Jalapa Rural, 2,000 votos de diferencia con un candidato de PAN que no hizo campaña. Y la voltereta en Jalapa Urbano, ¿no? Así es. En Jalapa, bueno, lo que pasa es que ahí el efecto también del personaje y el efecto de la presidencial tomó fuerza aquí. Sí. Jalapa es complicado porque Jalapa además es el distrito que más candidatos independientes va a tener. Okay. Entonces vamos a tener por ahí como 13 candidatos aquí en el distrito de Jalapa. Vamos a ver, Paco Licona, para cerrar. Bueno, yo creo que a mi opinión, yo respeto la opinión de los compañeros, pero como que el análisis ya a estas alturas de lo que está sucediendo en el Congreso y en las votaciones y en las elecciones, podemos hablar de dos vertientes muy claras. Una es la teoría electoral, que es la que están manejando en este momento mis compañeros, y la otra es la praxis electoral. Ajá. La mayoría en el Congreso no la obtiene el presidente con los votos y los candidatos ganadores del PRI. La adquiere con los del PRI, más los del Verde, más los del PRD rojo, más los del Plan Rojo y todas esas series de satélites que están, inclusive ahora estamos viendo en una praxis de una antítesis de lo que estábamos viendo antes, que se trata de las candidaturas ciudadanas, que yo no puedo distinguir hasta dónde estamos viendo candidatos que sean auténticamente de la sociedad, que los veo más pintados de colores que lo que muchos están viendo. Y yo estoy viendo esto, la ingeniería electoral ahora es lograr el control del Congreso con gente
de tricolor, con gente bicolor, con gente descolorida. De todas maneras, el Congreso va a estar en manos del presidente. Atticus, ¿no quieres cerrar la mesa, por favor? Sí, gracias. Bueno, conforme con la pregunta que hacías, yo sí también le creería a lo que dice el líder del PRI. Y se lo creería por la siguiente razón. Hace mucho tiempo, bueno, era de todos conocidos cuando se prometía el carro completo. Decían, vamos a ganar carro completo. Y esa era una actitud triunfalista que al final de cuentas no siempre se cumplía, o en la mayoría de las veces no se cumplía. Ahora prometer un carro completo obviamente es algo fuera de toda lógica, pero en este caso, conozco un poco al líder actual del partido, del PRI, y lo conozco como una persona seria, una persona que no le gusta prometer lo que no va a cumplir. Me imagino que debe tener serios estudios para poder decir cuántos distritos son los que va a ganar el PRI, cuáles no. Y pues bueno, pues en este caso lo que le está apostando el PRI es a la división de los otros partidos y al abstencionismo que seguramente se va a dar. Atticus, muchas gracias por participar. Te Don Manuel, mucho. muchas gracias. Mi corazón y mi cariño para ti, hermano. Gracias, Edgar. No, Mi querido Lauro Rodríguez, bienvenido, hermano. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Don Paco, bienvenido, hermano. Muchas gracias por tu invitación y Muchísimas me da gracias. mucho gusto participar aquí en esta mesa. Gracias. Vamos a un corte y ya regreso. Rocking horse people eat marshmallow pie.